La soberbia no nos conduce a nada bueno. La soberbia, dice, la persona soberbia trata siempre de sobreponerse a los demás. Se considera superior en brillantez, poder y honores que a otro. Cierto es decir que la soberbia es la raíz de los demás pecados, y la soberbia, la arrogancia, parecieran construir sobre un poder inquebrantable. Eso es el corazón de esta profecía que dice el profeta Díaz, que es la lectura que acabamos de leer. La soberbia siempre nos hace sentir a nosotros superiores que los demás. Nunca vamos a reconocer en qué área fallamos, y principalmente le fallamos a Dios, porque a veces pues, le podré fallar al pastor, a mi hermana, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, pero a Dios, Él dice, te derribaré. Él a este pueblo le hablaba porque era soberbio, dice que no eran malos ellos, y no reconocían que había un Dios. Ellos no sabían que había un Dios que lo podía bajar de esa altura. Y sabe que hace rato, ayer que yo miraba las noticias del accidente de esa mujer, yo digo, mira, hasta dónde pueden andar las alturas que Dios derriba o permite las cosas para que nosotros tomemos conciencia que para Él nada es imposible. Nosotros tenemos que bajarnos, decía el hermano Ernesto hace unos días, de esa nube, porque la caída puede ser fatal. Amén. Dios nos puede quebrantar, porque si nosotros no nos humillamos delante de Dios, si nosotros no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, va a llegar un momento que Dios nos va a quebrantar, y cuando Dios habla, amén, es fuerte. Él hasta nos dice hijitos. Pero cuando un papá cuando está tratando con su hijo, ¿verdad? Mira, mi hijo, no hagas esto, mira, mi niño, bueno, todo. ¿Qué sucede cuando ya le pasó el caso al joven, la joven? Yo te lo dije. Así somos nosotros cuando Dios a través de su palabra nos está hablando. Pero es tanta nuestra soberbia desde nuestro corazón que nomás no ponemos atención, no escuchamos y nos hacemos esa idea de que somos más que otras personas. No podemos ser más. El único grande, poderoso es Dios, amén. Jehová de los ejércitos. Amén. Yo los voy a invitar, no va a ser muy larga la predicación, hermanos, va a ser corta. Que vayamos a Jeremías 49:16. Cuando todos los tengan me dicen un amén. Mire lo que dice aquí. La soberbia es un sentimiento tan malo que dice, la soberbia menosprecia, hiere, ignora, humilla y se cree única para estar sobre los demás. Esa es la vida del soberbio. Siempre creer, tener la razón en todo. Y eso no es así, hermano. Ahorita vamos a leer la lectura. Yo, como se los digo, y se los voy a decir siempre, a mí esta lectura habla mucho en mi vida. A mí, a través de esta lectura, Dios me está diciendo que nosotros tenemos que doblegar toda soberbia, todo orgullo y humillarnos delante de Dios, para cuando venga la prueba estemos preparados, para que Dios no nos quebrante de una manera fuerte, porque Dios hace lo que Él quiere con nosotros. No nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, no. El hecho de que yo esté aquí trayendo el mensaje de la palabra, yo siempre lo pienso y le digo, a mí se me hace bien difícil, porque a lo mejor digo, pues no, como les dijera yo, me cuesta, porque decía papá, mira, tiemblan los pies, los nervios te traicionan, pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Jeremías 49:16.
Y dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las cavernas de las peñas, que tienes la altura del monte, aunque alcances como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. ¿A dónde podremos ir nosotros con nuestro orgullo, con nuestra soberbia? Que de ahí no nos baje nuestro Señor. De ahí nos va a bajar y nos va a humillar, a que nos humillemos delante de Él. Porque yo prefiero humillarme delante de Dios y pedir perdón a que me venga un fuerte quebrantamiento, porque hay cosas bien difíciles que a uno le suceden. Yo recuerdo, ese es un testimonio real, cuando mi esposo recibió al Señor, él dejó de tomar un 31, al día 1 de enero él ya no tomaba, pero él estaba confiado en su propia, ¿cómo le digo? Conocimiento de él. Dice, no, yo dejé de tomar, decía una mala palabra, y yo le decía, no, le digo, Dios lo permitió, pero él ahí estaba soberbio, podría yo decir, porque él no estaba reconociendo que Dios podía hacer cosas en su vida, sino que por su propia concupiscencia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando se enfermó su papá, yo ahí me pude dar cuenta que el poder de Dios es infinito. Dios lo quebrantó por medio de su papá. Y eso es algo tan difícil, porque cuando esa noche él dijo que él había soñado, había tenido algo muy raro, que un rostro muy feo le decía que si él creía en Dios, y él le decía que sí. Dice, pero mira cómo está tu papá. Su papá había caído enfermo, muy enfermo ya, pero mira cómo está tu papá. Pero porque él le había ofrecido a Dios, dice, si mi papá vive, yo te voy a servir. Uno cuestiona a Dios. Para mí eso fue de gran testimonio y una enseñanza bien fuerte, porque yo digo, nosotros no tenemos que cuestionar a Dios, porque actuamos soberbiamente. ¿Cómo yo le voy a decir, Señor, si tú me haces esto, yo te voy a servir? Uno le sirve a Dios haciendo o no haciendo, porque Él nos va a humillar a la hora que Él quiera. Amén, amén. Y esa noche eran como las 12:30 cuando se levantó así bien, y que dice que, pero había una lucha bien fuerte ahí, porque dice que le decía a él que él sí sabía orar, y que aquel rostro, dice, tú no sabes orar, y que le dijo, sí, dice, sí sé orar, dice, el Padre Nuestro. Dice que él en su sueño oró el Padre Nuestro, se levantó bien azorado, muy mal. A la 1 de la mañana le estaban diciendo que su papá había fallecido. La lucha que había ahora sí entre el enemigo y lo bueno. Y yo digo, de alguna manera el enemigo ahí lo estaba previniendo, tu papá se va a morir, pero pues él había prometido que sí se salvaba, pero que no contaba con que Dios lo iba a quebrantar. Ese fue un quebrantamiento para la vida de mi esposo. De verdad, hermanos, cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, no cuestionemos a Dios, no seamos soberbios, dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos mejor que alguien? Nosotros no somos nada sin Dios. Nada somos sin Dios. Tenemos que, porque si nos quedamos en esa soberbia, jamás de los jamases vamos a servirle a Dios con un corazón dispuesto. Sí, miren, yo leía hace unos días en unos libros de esos que agarran una lavandería, pero a mí me gustan porque ahí traen muchos mensajes bonitos.